Muy buenos días a todas, muy buenos días a todos. Bienvenidas nuevamente a una sesión más del curso de Constitucional General 2, Teoría de la Constitución. En esta cuarta unidad venimos hablando del principio de separación de los poderes públicos y hemos hecho un recorrido que va desde, digamos, los referentes conceptuales y teóricos en la literatura clásica, donde hicimos referencia a las ideas de John Locke, del Barón de Montesquieu, y de, digamos, un par de autores mucho más contemporáneos, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Hablamos de Georges Linec y hablamos de Hermann Heller, ¿cierto? Dos teóricos del Estado, teóricos políticos, juristas, constitucionalistas, teóricos del constitucionalismo bien importantes. Y la idea era poder, digamos, evaluar en el marco del constitucionalismo contemporáneo la vigencia de las ideas clásicas respecto de la separación de poderes, considerando pues por lo menos dos o tres asuntos. De un lado, las posibles distinciones entre el modelo lockeano y el modelo de Montesquieu, y de otro lado, los aportes que desde, digamos, desde el Estado liberal y particularmente desde la teoría del Estado de Derecho harían y el Estado social harían a ese principio de separación de los poderes Georges Linec y Hermann Heller. Y la idea es verificar cómo en el marco del constitucionalismo contemporáneo, que fue lo segundo que hicimos, desde las tesis del profesor Luigi Ferrajoli, esos elementos, digamos, se trasladan a ese constitucionalismo contemporáneo. En las tesis de Luigi Ferrajoli, pues logramos descubrir o describir dos o tres asuntos interesantes. De un lado, pues la distinción entre la representación política, la división del poder público y la separación de los poderes públicos, la relación que existe entre la representación, el ejercicio de las funciones de gobierno y en ese sentido la relación que existe entre la división funcional y la división orgánica del poder público y sus diferencias en relación con la separación funcional y la separación orgánica de los poderes públicos. Pero muy importante, en esa distinción, digamos, el fundamento de cada una digamos, de esas nociones, particularmente la noción de división y la noción de separación de los poderes públicos. Por un lado, la división del poder público en la teoría ferrajoliana, soportada en la idea de colaboración y control recíproco entre los poderes públicos, y de otro lado, y digamos, de ahí deriva, digamos, el principio de subsidiariedad, y de otro lado, pues la separación de los poderes públicos soportada fundamentalmente en la autonomía y en la independencia. Esa separación o esa división funcional, esa división orgánica, pues establece, insisto, relaciones interorgánicas o intraorgánicas entre los poderes públicos o entre los órganos de un mismo poder público, que pueden ser orgánicas en la medida en que existan poderes de designación de un órgano sobre otro o de un poder público sobre otro, o pueden ser funcionales en la medida en que exista, digamos, una relación de carácter instrumental previo o posteriores a los actos preceptivos del ejercicio de la competencia del órgano o del poder público. Lo que vamos a hacer ahora entonces es hacer una revisión de algunos elementos de naturaleza dogmática, constitucional, del principio de la separación de los poderes públicos en el constitucionalismo colombiano. A partir de una pregunta, pues que seguramente es la pregunta que ha guiado las anteriores presentaciones y que tiene que ver con el contenido y alcance del principio de separación de los poderes públicos en el constitucionalismo colombiano vigente a partir de los pronunciamientos jurisprudenciales de la Corte Constitucional, ¿sí? Frente a esto, pues una precisión de naturaleza metodológica. No se trata de ninguna manera ni de reconstruir, digamos, ni de hacer un análisis profundo, un análisis estático profundo de cada una de las decisiones de la Corte Constitucional, y mucho menos de hacer un análisis dinámico de los diversos pronunciamientos que ha tenido la Corte respecto del alcance de este principio a lo largo de los últimos 28 años, ¿cierto? Que ha sido la vigencia de la Corte. La Corte entró en operaciones en 1992. De ninguna manera de eso, digamos, ese ejercicio lo hacemos con mucho más detalle en el curso de dogmática constitucional, cuando analizamos justamente los aspectos dogmáticos a profundidad, los aspectos dogmáticos de los principios constitucionales y en este caso del principio de separación del poder público. Aquí lo que me interesa
en particular es resaltar algunos elementos derivados de los pronunciamientos de la Corte Constitucional a propósito de la vigencia del principio en nuestro constitucionalismo, que nos permitan tener elementos conceptuales y teóricos para, primero, revisar el impacto del constitucionalismo contemporáneo en el constitucionalismo colombiano y del constitucionalismo clásico en el constitucionalismo colombiano, y segundo, tener elementos de juicio para hacer análisis dogmáticos mucho más profundos, bien a partir de análisis estáticos de jurisprudencia, ahora a partir de análisis dinámicos de jurisprudencia sobre el alcance del principio en el constitucionalismo vigente. Para eso, pues vamos a hablar de 3 o 4 cosas importantes. Voy a tratar de hacer unas precisiones conceptuales en el marco de la jurisprudencia de la Corte Constitucional para tratar, en primer lugar, de precisar a cuál de los modelos de separación o división del poder público se adscribe Colombia, que digamos eso sería lo primero. Dentro de esas distinciones en el constitucionalismo clásico y esas distinciones en el constitucionalismo contemporáneo, a cuáles de esas referencias conceptuales se alinea Colombia, ¿cierto? En cuáles se inscribe o se matricula. Luego hablaremos de unas características, unos objetivos y unas finalidades del principio de separación de los poderes públicos en Colombia, teniendo presentes esas precisiones conceptuales para cerrar con algunas consideraciones finales, ¿sí? Con algunas consideraciones finales sobre el alcance de ese principio. Lo primero que tendríamos que hacer es que el principio de separación de los poderes públicos es un principio que se ha venido reelaborando a lo largo de la historia del constitucionalismo occidental, de la vigencia del Estado moderno, y digamos, desde sus inicios hasta ahora, ha tenido, digamos, algunos perfilamientos, algunos refinamientos de naturaleza conceptual y teórica, que sea sustancialmente distinto. Por ello, es posible afirmar que el principio de separación del poder público ya no puede remitirse a un esquema rígido, en ese modelo clásico lockeano, en el que se atribuyen competencias a los distintos poderes públicos, a los distintos órganos que conforman el poder público, sino que debe mirarse desde una perspectiva más flexible, sería la palabra, desde una perspectiva más flexible, en el que se reconozcan las relaciones de colaboración y control recíproco, y seguramente en dogmática constitucional lo analizaremos, las relaciones de subsidiariedad en el ejercicio de las, digamos, de las competencias de los poderes públicos, los órganos en las instituciones de gobierno o de garantía, ¿sí? Sin perjuicio, dice la Corte Constitucional en esta sentencia C970 de 2004, sin perjuicio de que en determinadas circunstancias, ante determinadas situaciones, con el cumplimiento de determinados requisitos, sea posible que un órgano pueda ejercer competencias que ordinariamente le corresponden a otro. Entonces, la primera precisión tiene que ver con que, digamos que es necesario hacer evidente que el principio de separación del poder público no es el mismo que en el constitucionalismo clásico y que ninguna democracia, ningún régimen constitucional se afilia de forma radical a un modelo de separación del poder público absoluto, como en el caso, por ejemplo, del modelo ferrayoliano, sino que es necesario considerar distintos elementos. Y dentro de esos elementos que se hace necesario precisar, creo que uno de los más importantes es la distinción entre los dos modelos de separación de los poderes públicos que han tenido vigencia en Occidente. Resultado, digamos, de la tradición europea, tenemos el modelo europeo continental, ¿sí? Propio, digamos, de los procesos revolucionarios, particularmente europeos, particularmente el francés en el siglo XVIII. Y tenemos un modelo norteamericano que es resultado, digamos, de la configuración del modelo democrático en Norteamérica y del modelo constitucional en Norteamérica, y que, digamos, pareciera que tienen diferencias importantes. El modelo europeo continental aspira a una separación rígida, ¿sí?, digamos, de los poderes públicos y los órganos que los conforman. Y está inspirado, digamos, en el modelo francés, que incluso impedía el control jurisdiccional de los poderes del Ejecutivo. Es decir, el modelo francés, en el que incluso el modelo de control constitucional contemporáneo, que tiene su origen en la Constitución de los años 50, en la Constitución de la posguerra y en la Constitución de 1946, digamos que ni siquiera prevé, cuando hablamos
del proceso de constitucionalización, de la existencia de constituciones rígidas y digamos de la adopción de modelos de control constitucional concentrado, con la definición de órganos especializados para ello, vemos que en Francia existe un Consejo Constitucional, no un tribunal o una corte. Y el Consejo Constitucional en Francia, digamos, es un órgano consultivo del legislativo que evalúa la constitucionalidad de las leyes y que, bueno, paulatinamente a lo largo de la segunda mitad del siglo XX vino adquiriendo digamos, un papel preponderante en la definición del contenido y alcance de la Constitución francesa, pero que obedecía a un modelo justamente de separación rígida entre los poderes públicos, que implicaba una delimitación funcional rigurosa, ¿sí? Es decir, la adopción de un modelo en el que se definen de forma precisa y balanceada cuáles son las competencias de cada órgano y de cada poder público, entendiendo que cada órgano y cada poder público cumple un papel diferente, ¿sí? Cumple un papel diferente en el ejercicio de ese poder público, y en la medida en que cumple un papel diferente en el ejercicio del poder público, pues se hace necesario o es necesario pues distinguir el ejercicio de esas competencias. Por ello, bajo esa idea de que se proscriben las indebidas intervenciones o las intervenciones de un poder sobre otro y un órgano sobre otro, ese modelo absoluto y rígido, ¿sí? Buscaba, entre otras cosas, que las demás ramas del poder, digamos que una rama del poder público no interfiriera en el ejercicio de las competencias de otra. Por su parte, hay un modelo norteamericano, ¿sí? Un modelo norteamericano que declara la insuficiencia o la incapacidad del modelo rígido para controlar el ejercicio del poder público y digamos, en la medida de ese control del ejercicio del poder público para evitar la concentración del poder, es decir, la existencia de poderes omnímodos, ¿sí? Y que por ello ese modelo norteamericano parte del supuesto de que esa delimitación rígida de funciones constitucionales es insuficiente para cumplir con o digamos, para asegurar el cumplimiento de los contenidos estatales e impedir el ejercicio arbitrario del poder, ¿sí? Y por ello es un modelo que otorga, ese modelo norteamericano es un modelo que otorga una importancia central, o que, digamos, le entrega un papel fundamental o central a los principios de colaboración y control recíproco, ¿sí? A los principios de colaboración y control recíproco, de tal suerte que se permitan las fiscalizaciones interorgánicas e intraorgánicas, es decir, que se permita que un órgano pueda controlarse a sí mismo en el ejercicio de sus propias competencias, pero más importante aún, que determinados órganos o determinados poderes públicos puedan ejercer determinadas competencias de control sobre otros, y que eso asegure de alguna manera la regulación constante del balance entre los poderes públicos, soportada en el sistema de check and balance o en el modelo de check and balance, o que podríamos denominar en castellano el sistema de pesos y contrapesos. Ese sistema de pesos y contrapesos pues tiene como propósito, entre otros, garantizar una mayor eficiencia en el desarrollo de las funciones de los órganos. El sistema de pesos y contrapesos lo que aseguraría es que en la medida en que se distribuyen competencias o funciones separadas y en la medida en que se establecen mecanismos de colaboración y control recíproco, pues el ejercicio de las competencias de los poderes públicos y en esa medida la prestación del servicio público será muchísimo más eficiente. Y esa eficiencia además garantizará un mayor ámbito de libertad, ¿sí?, de los ciudadanos o de las personas. Por ello, ese modelo norteamericano no presupone el equilibrio entre los órganos que detentan las funciones clásicas del poder público como una consecuencia espontánea y aleatoria del control político, sino que apela a una delimitación funcional precisa que está definida con rigor en la Constitución y en la ley. Y es esa definición precisa de las funciones y las competencias de los poderes públicos lo que garantiza que ese balance se reafirme de manera continua y que no quede, insisto, relegado a un eventual aleatorio o contingente control político de un órgano sobre otro. Existen, digamos, mecanismos claros de cómo se ejerce ese control político. Por ello, digamos, un modelo como el modelo norteamericano,
suele estar asociado a un mayor nivel o digamos a una mayor incidencia en la garantía de las libertades ciudadanas, ¿sí? En la medida en que esas libertades, a través de los mecanismos de control interorgánico y de colaboración armónica, permiten, digamos, la mayor contención y armonización entre los poderes públicos. La coordinación entre los órganos, que implica la colaboración armónica, permite pues atenuar el principio de separación de poderes en la medida en que unos órganos participan en el ejercicio de las competencias de otros, pero además permite la definición de límites a esa colaboración armónica que vamos a ver más adelante. En el constitucionalismo colombiano, pues tendríamos que afirmar, a partir de la sentencia C970 de 2004, que en Colombia se adopta un modelo flexible. A diferencia del modelo absoluto y rígido de separación del poder público, la constitución política, la opción del constituyente de 1991, fue la opción por un modelo de distribución de competencias entre los órganos y los poderes públicos, en el que se conjugan el principio de colaboración armónica con el principio de control recíproco. Y si comenzamos a revisar esto en relación con las distinciones que hacía Luigi Ferrajoli a propósito de las diferencias entre división del poder público y separación de los poderes públicos, pues estaríamos relacionándolo directamente con el alcance de la noción de división. La colaboración y el control recíproco, afirmamos, son el fundamento de la división del poder público. Y esa regla de colaboración armónica y control recíproco, que garantiza además, vamos a ver, la autonomía y la independencia de los poderes públicos, pues tiene excepciones. Excepciones relacionadas con el principio de colaboración y con la posibilidad de delegar o atribuir competencias de un órgano a otro. Vamos a ver eso cómo sucede, ¿sí? Así pues, que la separación de los, digamos, de los poderes consagrados en la Constitución del 91 no es absoluta, sino que admite esa colaboración y esos controles recíprocos, dice la Corte Constitucional, en los distintos órganos del Estado, ¿sí? En los distintos órganos del Estado. Fíjense, por ejemplo, el artículo 113 de la Constitución Política establece que son tres las ramas del poder público: la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Además dice que además de los órganos que componen esas tres ramas del poder público, existen otros órganos autónomos e independientes. Y sostiene el artículo 113 que todos los órganos del poder público cumplen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de los fines del Estado. Entonces, la misma definición del artículo 113 de la Constitución Política está previendo, pues, de un lado la colaboración armónica, ya vamos a poner algunos ejemplos, y de otro lado la realización de los fines del Estado. En relación con la colaboración armónica, uno podría establecer ¿cómo llamarlo? Vínculos justamente de colaboración armónica, tanto entre el legislativo con el ejecutivo, como el poder ejecutivo con el judicial y el poder legislativo con el judicial. Es decir, las relaciones entre los distintos poderes públicos suponen que en el ejercicio de las competencias, a partir de la división funcional, un órgano del poder público puede intervenir de forma instrumental en el ejercicio de otra competencia, de una competencia de otro poder público. Piensen, por ejemplo, ese artículo 113 define que son tres las ramas del poder público, y ya habíamos afirmado que los artículos 114, 115 y 116, pero particularmente los artículos 114 y 116, en relación con el poder legislativo y el poder judicial respectivamente, definen con mediana claridad la composición y las competencias constitucionales de cada uno. El artículo 114 de la Constitución dispone que al Congreso de la República le corresponde reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el gobierno y la administración. En relación con la colaboración armónica, que es el principio que estamos tratando de dilucidar, la competencia legislativa, es decir, de hacer las leyes, es decir, de hacer las normas generales, impersonales y abstractas, resultado del procedimiento legislativo, del proceso legislativo, son competencia del Congreso de la República. Sin embargo, el Ejecutivo puede concurrir a la formación de ese acto, En particular,
el artículo 154 de la Constitución Política establece quienes tienen iniciativa legislativa y dispone, entre otras cosas, que esa iniciativa puede ser del gobierno nacional. Dice el artículo 154 que las leyes pueden tener origen en cualquiera de las cámaras a propuesta de sus respectivos miembros, del gobierno nacional, de las entidades señaladas en el artículo 150, se refiere a los órganos del Poder Judicial y a los órganos de control, o por iniciativa popular en los casos previstos por la Constitución. Y dice el párrafo segundo, el inciso segundo de ese artículo 154, que no obstante solo podrán ser dictadas o reformadas por iniciativa del gobierno las leyes a que se refieren los numerales 3, 7, 9, 11 y 22 y los literales A, B y E del numeral 19 del artículo 150. El artículo 150 es el que establece cuáles son las competencias legislativas del Congreso de la República, es decir, qué es lo que hace el Congreso cuando hace las leyes. Entonces está diciendo el artículo 154 que las leyes previstas en los numerales 3, 7, 9, 11 y 29 literales A, B y C, A, B y E del artículo 150 solo pueden ser de iniciativa gubernamental. Por ejemplo, las leyes que aprueban el Plan Nacional de Desarrollo de Inversiones Públicas que hayan de emprenderse o continuarse con la determinación de los recursos y apropiaciones que autoricen para su ejecución y las medidas necesarias para impulsar el cumplimiento de los mismos, que es lo que prevé el numeral tercero del 150, es una ley que solo puede tener iniciativas del gobierno nacional. Y lo que estamos tratando de demostrar es que bajo ese principio de colaboración armónica, el gobierno nacional, que hace parte del Poder Ejecutivo, interviene mediante actos instrumentales en el ejercicio de una competencia prescriptiva o de un acto prescriptivo que es propio del legislativo, hacer la ley. Toda vez que la ley del plan de desarrollo solo puede tener origen, perdón, en la iniciativa del gobierno nacional. Pero esa colaboración armónica tiene muchísimos otros ejemplos. Si uno revisa las competencias del Ejecutivo, un segundo, si uno revisa las competencias del Ejecutivo, los artículos 200 y 201 establecen cuáles son las relaciones del gobierno nacional con el Congreso, artículo 200, y del gobierno nacional con la rama judicial. Y lo que están definiendo entonces ese capítulo segundo del título séptimo de la Constitución Política, los artículos 200 y 201, son criterios de colaboración armónica. Y lo que estamos diciendo es que esos criterios de colaboración no quedan librados, digamos, al alias, o no pueden quedar librados al alias de la voluntad política en el ejercicio de las funciones de gobierno, sino que tienen que estar definidos con claridad en la Constitución, en la ley. Así, por ejemplo, el artículo 200 dice que corresponde al gobierno, en relación con el Congreso de la República, concurrir a la formación de las leyes presentando proyectos por intermedio de los ministros, ejerciendo el derecho de objetarlos, cumpliendo el deber de sancionarlos, convocar a sesiones extraordinarias, presentar el Plan Nacional de Desarrollo, entre otras. Y frente al Poder Judicial, de acuerdo con el artículo 201, corresponde al gobierno prestar a los funcionarios judiciales con arreglo a la ley los auxilios necesarios para hacer efectivas sus providencias, conceder indultos por delitos políticos con arreglo a la ley, entre otras cosas. Entonces, fíjense que el principio de colaboración armónica con el principio de funciones separadas que está previsto en el artículo 113. Ese principio de funciones separadas sí es expresión de la separación de los poderes públicos en los términos ferrayolianos. Es decir, el ejercicio de funciones separadas sí supone la autonomía y la independencia, que ya vamos a ver cuál es su alcance. Colaboración armónica y el control recíproco suponen, ¿sí?, la división funcional o la división orgánica del poder público. Pero además, frente al control, es posible encontrar, digamos, mecanismos de control también en la Constitución Política. Aquí simplemente traigo algunos ejemplos. Son muchos. Así, por ejemplo, el legislativo controla políticamente al ejecutivo, tal como lo prevé el artículo 135, numeral octavo, y el artículo 135, numeral noveno. ¿Puede el Congreso de la República citar a los miembros del gobierno nacional? Esto es, ministros, directores de departamentos administrativos y superintendentes, para que rindan cuentas sobre sus negocios. Pero además puede promover moción de censura contra esos miembros del gobierno. Y recuerden que la moción de censura, ustedes vieron en Teoría del Estado,
es un mecanismo de control en los regímenes parlamentarios que supone un voto sobre la que el legislativo deposita en el jefe de gobierno, en el primer ministro, de tal suerte que si la moción de censura prospera, pues el primer ministro se ve obligado a dimitir. En este caso, el constituyente de 1991 introdujo en nuestro régimen constitucional un mecanismo de control parlamentario, digamos de régimen parlamentario en un régimen presidencialista, que lo ha hecho pues, ¿cierto? En Colombia, a pesar de todas las mociones de censura que se han promovido, en los años de vigencia de la Constitución política, pues ninguna moción de censura ha prosperado, pues justamente por el fuerte presidencialismo que, como ya vimos, caracteriza nuestro régimen constitucional. Sin embargo, lo que estoy tratando más bien aquí de hacer evidente es que el control existe. Por otro lado, el Ejecutivo puede ejercer control sobre el Poder Legislativo a través del poder de veto. Y esto es lo previsto por los artículos 165 y siguientes, en virtud de los cuales puede el gobierno nacional, puede el presidente de la República objetar las leyes. Dice el artículo 165 que aprobado un proyecto de ley por ambas cámaras pasa al gobierno para su sanción. Recuerden que la sanción, ahora eso no lo saben porque no han visto estructura constitucional. Cuando vean estructura constitucional, que es una materia que ven cuando pasen dogmática constitucional, que es una materia que ven cuando pasen esta materia, van a ver que la sanción de las leyes dentro del procedimiento legislativo en Colombia, la sanción de las leyes corresponde al gobierno nacional, particularmente al presidente de la República. Sin embargo, el gobierno, el presidente puede objetar la ley, ¿sí? Puede objetarla. Y en el caso en que la objete, puede objetarla por razones de inconveniencia o por razones de constitucionalidad. Si se trata de razones de inconveniencia, ¿sí? Pues lo pasa a la Cámara, o si se trata de razones de inconstitucionalidad, lo pasa a la Cámara de origen para que la Cámara lo revise, ¿sí? Y digamos termine el trámite y se ajuste. Si la Cámara insiste en las razones, digamos en que no existen las razones de inconveniencia, pues el presidente está obligado a firmarlo, ¿sí? Y si el presidente no lo firma, pues lo termina firmando el presidente del Congreso. Si la Cámara insiste en que no es inconstitucional y el presidente insiste en que sí es constitucional, pasa a la Corte Constitucional para que resuelva. Más allá del trámite, lo que nos interesa acá es que efectivamente en virtud del artículo 165 de la Constitución Política, puede el Poder Ejecutivo ejercer un control sobre el Poder Legislativo a través de eso que se denominaba en la teoría de Montesquieu el poder de veto, que aquí lo llamamos objeción legislativa, y es que el presidente puede objetar, si por razones de inconveniencia o por razones de constitucionalidad, los proyectos de ley que pasan a su despacho para sanción. Pero además el judicial, que es, digamos, el poder de control por excelencia, digamos, el poder de ejercicio de funciones de garantía secundaria por excelencia, ejerce control sobre el legislativo y el ejecutivo. Aquí traigo solamente 2 ejemplos que están previstos para las competencias de la Corte Constitucional, reguladas en el artículo 241 constitucional. De un lado, frente al legislativo, puede el Poder Judicial, a través de la Corte Constitucional, ejercer control constitucional sobre la ley. Dice el artículo 241. Bueno, y a través, y puede ejercer control sobre las competencias del Poder Ejecutivo a través del control constitucional de algunos decretos, particularmente de aquellos decretos que se denominan decretos de contenido legislativo, que será un asunto que también veremos en dogmática constitucional. Dice pues el artículo 241 que a la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y la supremacía de la Constitución en los estrictos y precisos términos de ese artículo 241. Y dice ese mismo artículo 241 que con tal fin cumplirá las siguientes funciones. Y dentro de esas funciones, el numeral cuarto dispone que la Corte sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación. Mientras que el numeral quinto y el numeral séptimo disponen que resuelve la Corte las demandas de inconstitucionalidad contra los decretos con fuerza de ley que dicte el gobierno y el numeral séptimo contra los decretos legislativos, Luego miramos de qué van cada una de esas. Entonces lo que quería hacer evidente con estos ejemplos es que en Colombia
en Colombia adoptamos un modelo de separación de los poderes públicos flexible, que se corresponde más con un modelo de división del poder público en los términos ferrayolianos, y que supone la incorporación de los principios de separación funcional, es decir, separación de funciones, que supone la incorporación del principio de colaboración armónica y que supone la incorporación del principio de control recíproco. ¿Sí? Esa colaboración armónica, de acuerdo con la Corte Constitucional en la sentencia C970, implica la coordinación entre los órganos a cuyo concurso está el ejercicio de distintas competencias que permite atenuar el principio de separación de los poderes, en la medida en que unos participan en el ámbito funcional de otros, ya lo habíamos mencionado, eso Ferrajoli lo denomina división funcional del poder. Y tiene sus límites, dice la Corte, primero cuando se hace imposible reemplazar el poder concernido del ejercicio de sus competencias o cuando se incide a tal grado de intensidad sobre el ejercicio de una competencia que hace que pierda su autonomía e independencia, que ya vamos a ver. ¿Cuáles son las características de la separación de los poderes públicos de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional? Pues lo primero es que la Corte ha sostenido que la delimitación precisa mediante reglas jurídicas de las competencias de cada uno de los poderes públicos, junto con la definición de su estructura institucional, es la primera característica. Es decir, la separación de los poderes públicos se caracteriza por la delimitación precisa de las competencias. Y esa delimitación es resultado de los preceptos constitucionales o los desarrollos legales. Fíjense, por ejemplo, que el artículo 121 de la Constitución Política establece que ninguna autoridad del Estado puede ejercer funciones distintas a las que le atribuye la Constitución y la ley. En esa medida serán la Constitución y serán la ley aquellos referentes normativos que delimiten con precisión las competencias de los poderes públicos. Por otro lado, ¿sí?, como característica del principio de separación de los poderes públicos en el régimen constitucional colombiano, es la racionalización de la actividad del Estado y la protección de los derechos. La finalidad, la funcionalidad del principio de separación de los poderes públicos son dos. Una, racionalizar el poder. Y esa racionalización del poder, como ya lo mencionamos cuando hablábamos de las características del constitucionalismo colombiano, tiene que ver con el sometimiento al principio de legalidad. Y ese sometimiento al principio de legalidad, amén de lo previsto por el artículo 121 que acabamos de mencionar, es desarrollado además por el artículo 122. Particularmente dice el artículo 122 que no habrá empleo público en Colombia que no tenga funciones detalladas en la ley o reglamento. ¿Sí? Que no tenga funciones detalladas en la ley o reglamento. Entonces, la racionalización del poder, por un lado, supone, insisto, el sometimiento del ejercicio de las competencias de los poderes públicos o el ejercicio de las funciones al principio de legalidad, ¿sí? Al principio de legalidad. Pero además, que digamos, una segunda función, ¿sí?, derivada de esa racionalización del poder es la protección de la libertad y digamos, la contención o la prevención de la arbitrariedad, ¿cierto? Finalmente, como tercera característica, se establece el sistema de pesos y contrapesos, es decir, el principio de separación del poder público en Colombia se caracteriza por la vigencia de un sistema de check and balance, o de frenos y contrapesos, o de pesos y contrapesos. Así pues, la Constitución Política debe incorpora más bien mecanismos para que ese sistema de pesos y contrapesos funcione, y que esos mecanismos se agrupan a partir de la colaboración y el control recíproco o interorgánico. Dentro de los objetivos de la separación del poder público están, digamos, eso que podríamos denominar objetivos de la separación funcional. Recuerden que la separación funcional implica para Ferrajoli que un órgano ejerce sus competencias sin que otro órgano intervenga en términos instrumentales en el ejercicio de esa competencia. Distinto a la división, que es resultado de la colaboración. En la división funcional, insistimos, para Ferrajoli, que por eso, digamos, lo planteábamos como marco de referencia para entender esto, la competencia de un órgano está ligada al ejercicio de competencias instrumentales de otros, ¿cierto? Aquí estamos hablando de la separación funcional, y esa separación funcional tiene como propósitos u objetivos garantizar la libertad, racionalizar el ejercicio del poder y permitir el desarrollo eficiente de los fines del Estado, ¿sí?
Ese desarrollo eficiente de los fines del Estado pues está asociado a la eficiencia en relación con el uso de los recursos y a, digamos, la producción de los efectos útiles en relación con la prestación del servicio público. Y esto tendría que ver con la satisfacción de las necesidades que están asociadas a la titularidad de un derecho. Y por ello, pues la misma Corte Constitucional ha definido cuáles son esas finalidades de la separación de los poderes. Limitar el alcance del poder, ¿sí? Del poder que ejerce cada órgano, ¿sí? Restringir la indebida injerencia de los poderes públicos en las actividades de los asociados, y esto en últimas, pues, es asegurar un mayor ámbito de libertad, ¿sí? Asegurar un mayor grado de especialización en el ejercicio de las competencias de los poderes públicos y de los órganos que a ellos se afilian, y garantizar un manejo más técnico de las funciones de los órganos del poder público. Y ese manejo técnico de las funciones está asociado, como ya lo mencioné, a un uso más eficiente en la utilización y asignación de los recursos del Estado, ojo, y al cumplimiento de los fines impuestos a cada. Esos fines están determinados por lo que en nuestro régimen constitucional se denominan los fines esenciales, ¿sí? Y los fines sociales del Estado. Y cuando hablamos de los contenidos de las constituciones políticas, hablamos de los fines como un contenido dogmático fundamental. Y que a pesar de esa fundamentabilidad, pues, en la jurisprudencia de la Corte no hay una claridad o no hay una precisión conceptual sobre lo que significa un fin. Sin embargo, si uno hace una lectura del artículo 2 de la Constitución Política, podría hacerse una idea. De un lado, el artículo 2 dispone que cuáles son los fines esenciales del Estado. Y entre esos fines esenciales está el servicio a la comunidad, la promoción de la prosperidad general, la garantía de la efectividad de los principios, derechos y deberes, digamos, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Pero además, en el preámbulo hay unos fines preambulares. Esos fines preambulares tienen que ver con el aseguramiento de un conjunto de bienes jurídicos a los asociados y a los integrantes de la nación, ¿sí? Asegurar la vigencia de un marco jurídico, democrático y participativo para garantizar un orden político, económico y social justo, ¿sí? Y el impulso de la integración latinoamericana. Entonces tenemos unos fines esenciales, unos fines preambulares, pero además la Constitución Política establece lo que se denominan los fines sociales, que están regulados por el artículo 334 y el artículo 366, 365 de la Constitución Política, ¿sí? 365 y 366 de la Constitución Política. De un lado, el artículo 334, en virtud del cual hace parte de los fines sociales del Estado, ¿sí? La racionalización de la economía, ¿cierto? El mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. Y por su parte hacen parte o serán fines sociales del Estado el bienestar general, el mejoramiento de la calidad de vida de la población, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de, digamos, como uno de las finalidades de la separación del poder público, el uso, digamos, el manejo más técnico de las funciones de los órganos, estamos hablando, entre otras cosas, de que se cumplan esos fines, los fines preambulares, los fines esenciales y los fines sociales. Pero además, la Corte Constitucional ha definido cuál es la teleología de la autonomía y la independencia, que recuerden que es el fundamento de la separación funcional y la separación orgánica en la teoría ferrayoliana. Y que, insistimos, tiene que ver con la garantía de la especialización en el ejercicio de la administración pública e impedir la configuración de poderes omnímodos que pongan en riesgo las libertades. Cierro entonces con esto. En el régimen constitucional colombiano es evidente que el poder constituyente originario, el constituyente de 1991, se apartó de un modelo rígido y absoluto de separación de los poderes públicos para adoptar a un modelo más flexible y que conversa más con los alcances de la división del poder público desde el punto de vista funcional y orgánico a partir de los subprincipios de colaboración armónica y control recíproco. Sin embargo, reconoció pues la separación de los poderes públicos, esto es, la autonomía y la independencia a partir del reconocimiento del subprincipio de funciones separadas.
esa configuración que hace el constituyente de 1991, en virtud de la cual se aparta de ese dogma absoluto de división del poder público, ¿sí? O de separación de los poderes públicos, entre otras cosas, implica que se admite la colaboración y los controles recíprocos entre los distintos órganos, como lo hicimos evidente con los ejemplos que mencionamos. Además de que la Constitución contempla la posibilidad de que se excepcione la regla general de distribución de competencias, permitiendo que un órgano ejerza competencias que le corresponden a otros. Uno de los ejemplos más claros es la previsión del numeral 10º del artículo 150 de la Constitución Política, en virtud del cual el Congreso de la República puede autorizar pro tempore, es decir, por un tiempo determinado, al presidente de la República para que expida normas con fuerza de ley mediante decretos. Se llaman decretos con fuerza de ley. Entonces, digamos que esa es una excepción a esa distribución, digamos, rígida de las competencias. Finalmente, ¿sí? Para la Corte Constitucional, en diversas sentencias, se ha afirmado que la separación de los poderes públicos es, además de un elemento fundante de nuestro régimen constitucional, un elemento definitorio. En el curso de dogmática constitucional vamos a hablar de qué son los elementos definitorios en el régimen constitucional colombiano, cuando hablemos de lo que se denominan cláusulas pétreas, principios intangibles, valores absolutos, o entre otras categorías que ha utilizado la Corte o que ha utilizado la literatura especializada o la doctrina para referirse a ella. Lo importante aquí es que en tanto elemento definitorio, el principio de separación de los poderes públicos es un elemento insustituible en la Constitución. Es decir, es un elemento a partir del cual se analiza el juicio de sustitución, que le permite a la Corte declarar la inconstitucionalidad de las reformas constitucionales. Y por eso ha considerado la Corte que se sustituye la Constitución en lo que tiene que ver con el principio de separación de poderes cuando a través de un acto legislativo se suplanta una de las ramas del poder a través de la asignación de sus competencias a otros órganos, ¿sí? Digamos, desnaturalizando o digamos, sustrayendo de forma absoluta el ejercicio de su competencia, o cuando cuando el traslado de competencias genera que el acto jurídico resultante quede excluido de los controles que la misma Constitución prevé, en especial el control judicial, que era, digamos, algunos de los propósitos que han buscado varios gobiernos al tratar de reformar la Constitución para sustraer al control constitucional de la Corte ciertos actos. Entonces creo que con esto hacemos un recorrido, insisto, muy rápido, digamos muy a grandes rasgos, del principio de separación del poder público en nuestro régimen constitucional, en el régimen constitucional colombiano, y digamos resaltamos los elementos más importantes de este. La idea es que ahorita introduzco una pregunta en el foro de la unidad, podamos establecer esa relación que hay entre la literatura clásica, digamos, esos referentes conceptuales y teóricos clásicos de la separación del poder público, con los referentes del constitucionalismo contemporáneo a partir de la teoría de Luigi Ferrajoli, que fue la que describimos con detalle, y el constitucionalismo colombiano, ¿cierto? Les agradezco mucho entonces.